La traición tiene muchas caras, pero nunca imaginé que todas las personas en las que confiaba estarían involucradas en la peor pesadilla de mi vida. Mi nombre es Marcos, tengo 24 años, y esta es la historia de cómo mi vida dio un giro inesperado y devastador. Todo comenzó con mi relación con Clara, mi novia desde hace 3 años. Clara siempre fue el tipo de persona que iluminaba cualquier habitación, era encantadora, divertida y, aparentemente, fiel. Yo estaba convencido de que ella era la indicada y no dudaba en mostrarle mi amor y compromiso. Mi grupo de amigos, por otro lado, era mi refugio. Éramos como hermanos, inseparables desde la secundaria. David, Rodrigo, Alex y Pablo eran las personas en las que más confiaba, siempre listos para apoyarme en cualquier situación. Nunca pensé que ellos, junto con Clara, serían quienes destruirían mi confianza de la manera más cruel. Todo comenzó cuando Clara empezó a comportarse de manera diferente. Salidas imprevistas, mensajes que escondía al recibir, y una actitud distante. Al principio pensé que era solo estrés por la universidad, pero mi intuición me decía que había algo más. Decidí no presionarla, pero no podía ignorar el creciente sentimiento de inseguridad. La primera señal clara llegó durante una reunión con mi grupo de amigos. Clara estaba extrañamente cómoda con ellos, demasiado cercana. Las bromas y risas tenían un tono que no podía identificar como normal. Me repetía a mí mismo que era paranoia, que estaba exagerando, pero la sensación no desaparecía. La verdad llegó de la manera más brutal. Un día, Clara dejó su teléfono en mi apartamento. No suelo revisar los teléfonos de los demás, pero esa vez algo me empujó a hacerlo. Lo que encontré fue un chat grupal entre Clara y mis amigos, lleno de mensajes explícitos que no dejaban lugar a dudas. Fotos, bromas privadas, y detalles de encuentros que nunca debería haber ocurrido. Mi corazón se rompió al leer cómo Clara se había involucrado con cada uno de ellos, como mis amigos, las personas en las que más confiaba, habían traicionado nuestra amistad. Pero lo peor estaba por venir. Antes de enfrentar a Clara, decidí investigar más. Las fechas y los detalles de los mensajes no cuadraban con algo reciente. Esto llevaba meses sucediendo, y todos ellos habían conspirado para mantenerlo oculto. Sin embargo, en uno de los mensajes más recientes, Clara mencionó estar embarazada. Pensé que uno de mis amigos era el responsable, pero no estaba preparado para lo que descubriría más tarde. Descubrir que Clara estaba embarazada y que había tenido algo con todo mi grupo de amigos era una herida abierta que no dejaba de sangrar. Las personas en las que más confiaba me habían apuñalado por la espalda, y lo peor era que todavía no sabía toda la verdad. Decidí que ya era hora de confrontar a Clara y a mis amigos. Si habían jugado conmigo, al menos tendrían que enfrentarse a las consecuencias. Esperé a que Clara regresara esa noche. Cuando entró al apartamento, le mostré el teléfono y los mensajes sin decir una palabra. Su rostro cambió al instante, pasando de la sorpresa al pánico. ¿Qué es esto, Clara?, pregunté con una calma que no sentía. Explícame cómo puedes justificar esto. Ella trató de hablar, pero las palabras no salían. Finalmente, rompió a llorar. Marcos, lo siento, no sé cómo explicarlo. Fue un error, no sé en qué estaba pensando. ¿Un error? ¿Con todo mi grupo de amigos? ¿Meses de mentiras y engaños? ¿Es eso un error para ti? Mi voz se elevó, llena de rabia y dolor. No significa nada, gritó, desesperada. Te amo, Marcos. Fue algo sin importancia, algo que nunca debería haber pasado. ¿Y el embarazo?, pregunté con frialdad. ¿De quién es? ¿David? ¿Rodrigo? ¿Alex? Pablo. Clara bajó la mirada, incapaz de responder. Su silencio confirmó mis peores sospechas, ni siquiera sabía quién era el padre. No podía dejar que esto se quedara entre Clara y yo. Decidí enfrentar a mis amigos. Los cité en un lugar neutral, diciendo que necesitaba hablar con ellos. Cuando llegaron, les mostré los mensajes y sus expresiones los delataron al instante. Creen que esto es gracioso, les dije, con una mezcla de rabia y dolor. Pensaron que nunca lo descubriría. Marcos, no fue así, comenzó David, el más carismático del grupo, intentando justificarse. Fue algo que se salió de control, ninguno quería lastimarte. Pues lo hicieron, grité.
Destruyeron nuestra amistad por, ¿qué? ¿Diversión? ¿Un rato de placer? Ninguno de ellos tenía una respuesta. La culpa y la vergüenza eran evidentes en sus rostros. Pero antes de que pudiera seguir, Clara apareció en el lugar. Había seguido mis pasos, y lo que dijo cambió todo. «Ya basta, Marcos», gritó Clara, con los ojos llenos de lágrimas. «Quiero decirte la verdad. El bebé no es de ninguno de ellos». El silencio fue sepulcral. Todos nos miramos, intentando entender lo que acababa de decir. «¿De quién es entonces?», pregunté, incapaz de procesar lo que estaba escuchando. Clara bajó la cabeza, sus lágrimas cayendo al suelo. Finalmente, murmuró algo que me heló la sangre: «Es de tu padre». Por un momento, sentí que el mundo se detenía. No podía creer lo que acababa de escuchar. Mi padre, la figura que siempre había respetado y admirado, estaba involucrado en este desastre. El horror de la situación no terminó ahí. Comencé a atar cabos, las veces que Clara mencionaba ir a visitar a mi familia cuando yo no estaba, las conversaciones incómodas entre ella y mi padre en reuniones familiares, y los comentarios que alguna vez pasé por alto. No podía soportar más. Dejé a Clara y mis amigos en ese lugar, incapaz de mirarlos. Necesitaba confrontar al hombre que había sido mi modelo a seguir, el hombre que había traicionado a su propio hijo de la peor manera. Mi mente era un torbellino mientras conducía hacia la casa de mis padres. El dolor, la rabia y la incredulidad se mezclaban en un cóctel amargo que apenas podía soportar. Había leído mensajes que rompieron mi confianza, enfrentado a mi novia y a mis amigos, y ahora debía enfrentarme al peor traidor de todos, mi propio padre. Cuando llegué a casa, mi madre estaba en la cocina, preparando la cena como siempre. Al verme entrar con el rostro desencajado, notó al instante que algo estaba mal. «¿Qué pasa, hijo?» «¿Todo bien?», me preguntó con preocupación. «No estoy aquí para ti, mamá». «¿Dónde está papá?», respondí con frialdad, incapaz de ocultar mi enojo. «En su despacho», dijo, señalando con la cabeza. Sin decir una palabra más, caminé hacia la puerta, mis pasos resonando con fuerza. Cuando entré, mi padre estaba sentado frente a su escritorio, revisando unos documentos. Levantó la vista al verme, y por un momento, su expresión era tranquila. Pero pronto cambió cuando vio mi mirada. «Marcos, ¿qué sucede?» «¿Por qué tienes esa cara?», preguntó, intentando sonar despreocupado. «Sabes perfectamente por qué estoy aquí», respondí, cerrando la puerta tras de mí. «Sé lo del bebé de Clara. Sé que es tuyo». El rostro de mi padre se transformó al instante. Pasó de la sorpresa al pánico, luego a una expresión de culpa que jamás había visto en él. «Marcos, yo puedo explicarlo», balbuceó. «¿Explicarlo?», grité, avanzando hacia él. «¿Qué vas a explicarme, papá? ¿Qué te acostaste con mi novia mientras yo confiaba en ti? ¿Qué destrozaste mi vida por un capricho?» Mi padre se levantó, extendiendo las manos como si intentara calmarme. «Hijo, fue un error. No quería que esto sucediera. No planeé nada de esto, te lo juro». «¿No lo planeaste?», me burlé, riendo amargamente. «Entonces, ¿cómo sucedió? ¿Fue un accidente? ¿Tropezaste y caíste en la cama con ella?». En medio de la discusión, mi madre entró al despacho, atraída por los gritos. «¿Qué está pasando aquí?», exigió, mirando a ambos. «No sé cómo decírtelo, mamá», respondí, con la voz temblorosa. «Pero tu esposo, mi padre, está esperando un hijo con mi novia». El color desapareció del rostro de mi madre. Por un momento, pareció que no podía procesar lo que acababa de escuchar. Miró a mi padre, esperando que lo negara, pero su silencio lo confirmó todo. «¿Es esto cierto, Carlos?», preguntó, con los ojos llenos de lágrimas. «¿De verdad fuiste capaz de hacer algo así?». «Fue un error», repitió mi padre, pero esta vez su voz era débil, derrotada. «No quería hacerles daño. Simplemente, y pasó». Mi madre no dijo nada más. Salió del despacho, su rostro una mezcla de rabia y desolación. Sabía que esto marcaría el final de su matrimonio. Esa misma noche, Clara apareció en la casa de mis padres, llorando desconsoladamente.
Mi madre, en un acto que no supe si interpretar como compasión o desesperación, la dejó entrar. Clara cayó de rodillas frente a mí, rogando por mi perdón. Marcos, por favor, no me dejes así. Sé que arruiné todo, pero te amo. No sé qué estaba pensando. Perdóname, por favor, suplicaba, sus palabras ahogadas entre sollozos. Perdonarte, respondí, con una frialdad que no reconocía en mí mismo. ¿Por acostarte con mis amigos? ¿Por embarazarte de mi padre? Clara, no hay nada que puedas decir o hacer para arreglar esto. Estamos terminados. Y si vuelves a buscarme, te aseguro que no seré tan amable. Clara rompió en un llanto más fuerte, pero ya no me importaba. Me di la vuelta y salí de la habitación, dejando atrás a una persona que alguna vez pensé que amaba. Los días siguientes fueron un caos. Mi madre echó a mi padre de casa, iniciando el proceso de divorcio de inmediato. Clara intentó contactar a mi padre para hablar sobre el bebé, pero él la rechazó, incapaz de asumir la responsabilidad de lo que había hecho. Mis amigos también intentaron buscarme, diciendo que querían disculparse y arreglar las cosas. No respondía ninguno. Para mí, ya no existían. Habían traicionado mi confianza de la forma más vil, y no había espacio para ellos en mi vida. La traición de Clara, mi padre y mis amigos dejó cicatrices profundas que jamás podrían sanar. Mi familia, que alguna vez pensé que era sólida, quedó rota en 1000 pedazos. Mi grupo de amigos se desmoronó y mi relación con Clara se convirtió en un recuerdo amargo. Pero lo peor de todo fue ver cómo esas decisiones no solo destruyeron mi vida, sino también las de todos los involucrados. Después de nuestra confrontación, Clara se convirtió en una sombra de la persona que había sido. La noticia de su embarazo, sumada al hecho de que el padre del bebé era mi propio padre, se esparció rápidamente. No era algo que pudiera ocultar. La gente en nuestra comunidad, nuestros amigos en común y hasta su familia la miraban con desprecio. Nadie podía entender cómo había llegado tan bajo. Clara intentó buscar apoyo en mi padre, pero él se negó rotundamente. Ese bebé no puede ser mío, le dijo en una llamada que ella misma me mostró, buscando algo de empatía. Tienes que arreglártelas sola. No puedo asumir esto. Rechazada por todos, Clara decidió mudarse a otra ciudad para empezar de nuevo. Sin embargo, el peso de su reputación la seguía a todas partes. A pesar de su intento de reiniciar su vida, quedó atrapada en un ciclo de arrepentimiento y soledad. El bebé nació meses después, y aunque intentó comunicarse con mi padre una última vez, él jamás respondió. Mi padre, quien siempre había sido el hombre fuerte y ejemplar de la familia, se convirtió en un paria. Después de que mi madre lo echó de casa, se mudó a un pequeño apartamento, aislado de todos. El divorcio fue rápido y devastador para él, tanto emocional como financieramente. Mi madre se aseguró de que él no se quedara con nada. Sus amigos también se distanciaron de él cuando la verdad salió a la luz. La imagen del hombre respetado y querido quedó completamente destruida. Pasó sus días solo, lidiando con la culpa y el arrepentimiento, pero nunca tuvo el valor de buscarme o intentar disculparse. En su mente, sabía que jamás lo perdonaría. David, Rodrigo, Alex y Pablo también enfrentaron las consecuencias de sus acciones. Aunque intentaron seguir adelante como si nada hubiera pasado, nuestra historia se convirtió en un secreto a voces entre la gente que nos conocía. Su reputación quedó manchada, y las personas comenzaron a desconfiar de ellos. Por separado, cada uno intentó pedirme perdón, enviándome mensajes y hasta buscándome en persona. Pero para mí, no había nada que pudieran decir o hacer para borrar lo que hicieron. Los borré de mi vida por completo, y al hacerlo, ellos también comenzaron a alejarse entre sí. Su amistad se desmoronó, como si la traición que compartieron se convirtiera en un peso insoportable. En medio del caos, decidí enfocarme en mí mismo. Sabía que no podía cambiar el pasado ni borrar el dolor, pero sí podía elegir cómo seguir adelante. Me mudé a otra ciudad, lejos de los recuerdos que me perseguían. Encontré un nuevo trabajo, un nuevo hogar y con el tiempo, nuevas personas que se convirtieron en mi verdadero apoyo. Aunque las cicatrices permanecen, aprendí a valorar mi propia fortaleza. Nunca volví a hablar con Clara, mi padre o mis amigos. Para mí, esa parte de mi vida quedó enterrada, como un capítulo oscuro que prefiero no reabrir. Meses después, me enteré por un conocido que Clara estaba enfrentando serias dificultades económicas.
Criar a un hijo sola, sin apoyo familiar ni económico, la había llevado al límite. Intentó contactar nuevamente a mi padre, pero él seguía en su aislamiento, negándose a asumir cualquier responsabilidad. Ambos estaban pagando el precio de sus decisiones, aunque de maneras diferentes. Mi madre, por otro lado, comenzó a reconstruir su vida. Aunque el dolor de la traición de mi padre seguía presente, encontró apoyo en amigos y familiares, y eventualmente, empezó a vivir para ella misma. A veces, las personas que más amas son las que más daño pueden hacerte. Pero también son las que te enseñan las lecciones más importantes, cómo sanar, cómo ser fuerte y cómo seguir adelante. Clara y mi padre quedaron atrapados en el ciclo de sus errores, mientras yo encontré una manera de cerrar ese capítulo y construir un futuro mejor. Al final, la traición no me definió, me fortaleció.